Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos, Masters, de un grupo de individuos ocultos en la sombra, siempre marginales a la lucha entre el bien y el mal, listos para servir al mejor postor. Eso sí, siempre que se llenen sus bolsillos de créditos. Y nos referimos, claro, a los múltiples cazarrecompensas de esa galaxia muy lejana, Masters. Es así que el día de hoy hablaremos de 13 datos únicos y poco conocidos de los cazarrecompensas de Star Wars. Primero, claro, como un gremio, así como sus relaciones e historias llenas de conflictos brutales entre los más notables Bounty Hunters. Siendo importante mencionar, Masters, que estos datos corresponden al canon actual. Aunque si en algún momento viene un dato de Legends, lo especificaremos en su momento sobre estos mercenarios galácticos. Bounty hunters. We don't need that scum. Yes, sir. Y antes de iniciar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con videos similares con datos raros o poco conocidos de los personajes de la saga. De manera que iniciamos en primer lugar con el código de los cazarrecompensas como un gremio. Y aquí es importante mencionar, Masters, que aunque no hay una confirmación específica en el canon de ese código de los cazarrecompensas encontrado en Legends, la esencia narrativa se mantiene en el actual universo. En primer lugar, los cazarrecompensas establecían que ninguna recompensa valía la pena como para morir en la empresa. Vaya, entre los cazarrecompensas no estaba incentivado el ser héroes. También se estipulaba que un cazarrecompensas buscaría primero la captura de su presa y solo mataría en caso estrictamente necesario, mientras que estaba prohibido que un cazarrecompensas persiguiese a otro o bien interfiriera con su cacería. Por eso están los casos como cuando Mando e IG-11 se terminaron aliando por la misma presa, porque los dos respetaban el código de su gremio. Y justamente uno de los fieros defensores del gremio sería el Trandoshan Bossk, quien vivía de acuerdo a la moral establecida ahí, aunque llegado el momento no tendría ningún empacho en perseguir al propio Boba Fett. Pero justo en el punto 2, Masters, Bossk no sería el único que ostentaría contradicciones en su aproximación al código, aunque él hacia los tiempos post episodio 5 sí perseguiría a Boba Fett en el planeta Yekara, buscando sobre todo llenarse de gloria ante Jabba el Hutt cuando este puso una recompensa por Boba Fett por no haberle entregado a tiempo al congelado Han Solo. Pero justo este evento nos regalaría uno de los más brutales encuentros entre antiguo mentor y alumno, ya que el humano sería quien ganaría este enfrentamiento lanzando un proyectil desde el Slave One que destrozaría así las piernas del Trandoshan. Y acto seguido, Boba Fett dejaría a Bossk atado a un bloque de hielo, abandonándolo a su suerte al ser un individuo de sangre fría. Aunque claro, Master, sabemos que Bossk se liberaría y recuperaría sus piernas como lo podrían hacer los de su especie. Esto claro por las cualidades regenerativas de los Trandoshan que le permitirán a Bossk sobrevivir a estos eventos y seguir actuando como todo un cazarrecompensas. Vaya, pese al respeto de Bossk por el código y el desdén del propio Boba por él mismo, la brutalidad se daba cuando era necesaria aún entre miembros del mismo gremio, pero también se daba un precario respeto, ya que de haberlo querido en realidad Boba habría terminado con Bossk y decidió no hacerlo. Ahora bien, en el punto 3, el hecho de que los cazarrecompensas operaran en esa zona de neutralidad de la balanza moral, es decir, como una tercera facción en la lucha del poder de la galaxia, esto provocaba que no se inclinaran completamente hacia el lado de la luz ni la oscuridad, y si lo hacían, las consecuencias lo llevarían hacia otras sendas. Y un buen ejemplo de ello es el Cyborg Baylor Balance, un cazarrecompensas humano con implantes cibernéticos, de quien el propio Boba Fett diría que se trataba de un cyborg asesino con conciencia, una combinación un tanto perfecta. Y curiosamente, Masters, Balance fue creado en los cómics de Legends desde 1977 y fue reintroducido recientemente en el canon con esta imagen muy similar a un Terminator, pero curiosamente él fue inventado mucho antes que la propia película inicial de Terminator. Y Balance en el canon, antes de ser un cazarrecompensas, había servido en la Academia Imperial de Kárida al mismo tiempo que Han Solo. Inclusive este llegaría a salvarle la vida en una ocasión, aunque esto no evitaría que en la batalla de Mimban que vimos en la película de Solo, Balance fuera gravemente herido y por ello obtendría sus múltiples adiciones cibernéticas y terminando así más tarde para hacerse un cazarrecompensas, aunque eso sí, él jamás olvidaría la deuda que tenía con Han Solo, algo bastante atípico para la practicidad que normalmente ostentarían los cazarrecompensas. De hecho, durante la historia de los cómics de la Guerra de los Cazarrecompensas, situada a semanas del episodio 5 de la saga, Balance justamente trataría de salvar a un congelado Solo para devolverlo a la Alianza Rebelde, inclusive haciendo equipo con Boba Fett, aunque este al final lo traicionaría por la espalda dejándolo gravemente herido, no sin antes sentenciar que tenía un corazón demasiado bueno para ser un cazarrecompensas.
Así que en el punto 4, con la introducción a las series del Wookiee Black Krrsantan en el libro de Boba Fett como todo un hueso duro de roer, debemos saber, Masters, que él compartió justamente un pasado con el propio Boba, porque ambos trabajaron para Jabba en los tiempos del Imperio, inclusive haciendo misiones personales para Lord Vader. Pero lo mejor sobre Krrsantan en su pasado, mucho antes de los tiempos del libro de Boba, fue que se llegó a enfrentar contra el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi justamente ahí en Tatooine, cuando el Jedi impidió que los matones de Jabba cobraran sus impuestos de agua en la granja de los Lars. Y esto los llevó a una terrible confrontación donde Krrsantan secuestraría al tío Owen y Kenobi ahí, claro, le haría frente. Y el combate no sería para nada sencillo para el maestro Jedi porque Krrsantan casi lo vencería por su brutalidad. Sin embargo, a final de cuentas, la maestría en el sable de luz se impondría y Kenobi le regalaría a Krrsantan esa cicatriz en su ojo, obligándolo a desertar de su misión. Una cicatriz que el Wookiee llevaría hasta los tiempos de la serie del libro de Boba Fett. Y esto nos lleva para el punto 5 con alguien que entendería a la perfección ese frágil balance entre el bien y el mal. Siendo justamente uno de los favoritos de los Masters de Star Wars, nos referimos claro al mismísimo Cad Bane, a quien ya hemos visto tanto en los cómics así como en Clone Wars o el Bad Batch, quien siempre retratado como un cazarrecompensas desalmado y cruel, quien jamás tomaba nada personal y no usaba más la violencia de lo estrictamente necesario para cumplir las misiones de sus clientes. Curiosamente, él fue el único cazarrecompensas que trabajó con prácticamente todos los lores del Sith de los tiempos de las precuelas, Masters, porque él trabajó siendo contratado primero con Maul en su juventud, esto en los cómics, y ya más tarde en Clone Wars será contratado en misiones distintas por el propio Darth Tyrannus y Darth Sidious, algo pues que destaca por qué su leyenda fue tan grande como uno de los cazarrecompensas más buscados en la galaxia, al punto no solo de servirle a los Sith, sino que inclusive años más tarde en la serie de Rebels, Sabine Wren tenía en su camarote un graffiti propio del Cad Bane, lo que nos habla pues de doble manera el gran legado de este cazarrecompensas duros. Posteriormente, en el lugar 6 tenemos un aspecto importante para un cazarrecompensas como lo es el legado y el honor, dos conceptos claramente presentes en Aurra Sing, la Palyduban vista por primera vez en el episodio 1 que más tarde entrenaría a un joven Boba Fett. Esto claro, poco después de que este perdiera a su padre Jango Fett, quien había sido habitual colaborador de Aurra Sing, y el simple acto de esta tutela y protección hacia Fett, algo que Aurra también compartiría con Bossk, es una prueba suficiente de que alguien tan fría y calculadora como esta cazarrecompensas podría respetar la memoria de Jango, que era un compañero caído. Además, sería la propia Aurra Sing quien apoyaría todo el plan de venganza de Boba Fett hacia el responsable de la muerte de su padre, es decir, Mace Windu. Y es importante también mencionar que Aurra, siendo la asesina letal que era, trabajaría y sería respetada por prácticamente todos los agremiados de aquella época, como el propio Cad Bane también en los cómics trabajando para Darth Maul. O también ya con el mencionado Bossk y más adelante con un joven Boba Fett, e incluso Aurra llegaría a entablar alguna vez una relación sentimental con el pirata Hondo Ohnaka. Esto nos lleva para el punto 7 con algo curioso y aún no explorado del todo, como lo es tal cual la propia muerte de Aurra Sing, ya que un par de líneas de diálogo de la película de Solo nos revelaron que Tobias Beckett había propiciado la muerte de esta cazarrecompensas, aunque no se nos dan más detalle al respecto salvo que Beckett la habría empujado de un acantilado, esto pues en beneficio de Lando Calrissian, quien le debía mucho dinero a la cazarrecompensas. ¿Eres Tobias Beckett? ¿Mataste a Aurra Sing? La empujé, pero la mató la caída. Le hiciste un favor a la galaxia. A mí en especial, le debía mucho dinero. Y esto sería en realidad un final un tanto intrascendente como para alguien de la reputación de Sing, sobre todo si tomamos en cuenta que en la continuidad de Legends Masters, su origen era un tanto distinto al del canon actual, al haber sido una Padawan de nombre Nashta, una que por una serie de tragedias y pérdidas se convertiría más tarde en la desalmada asesina que todos conocimos, y que incluso en esa continuidad se llegaría a enfrentar más tarde a Jedi notables con su sable de luz, como lo fue la propia Twi'lek Ayla Secura. Y esto nos lleva para el punto 8 a hablar del Corelliano Dengar. Esto de nuevo con relación a Boba Fett, pero ahora en la continuidad de Legends. Y es que en esa línea del tiempo, hacia el año 4 después de la batalla de Yavin, Dengar y Fett estarían presentes en Tatooine hacia los tiempos en los que Jabba el Hutt pretendía ejecutar a Luke Skywalker, Han Solo y Chewbacca. Sin embargo, aquí Dengar tenía su propia agenda, ya que él deseaba salvar de la esclavitud a una mujer de la raza Arusan de nombre Manaru.
puesto que básicamente había una relación romántica entre ellos, y Jabba descubriría la traición de Dengar y los sentenciaría a muerte en los dientes de Tatooine, una zona de fenómenos climatológicos que provocaban fuertes vientos que cortaban la piel de los sentenciados hasta matarlos. Y Boba Fett justo sería el encargado de conducir la sentencia de Dengar, pero justo al realizarla le permitiría al coreliano que conservara su armadura, y aunque sí lo dejaría en el Valle de los Vientos para que muriese, el simple gesto de la compasión de Fett terminaría por salvar a Dengar de la muerte, resistiendo justamente su armadura a los fuertes vientos de Tatooine. Y pocos días después, un recuperado Dengar encontraría a un moribundo Boba Fett con su armadura manchada y despostillada por el ácido de los intestinos del Sarlacc, de cuyas fauces, claro, Boba había conseguido escapar. Esto, claro, después de que los rebeldes mataran a Jabba y escaparan. Y eso sucedió, Masters, en la continuidad de Legends, porque ya vimos en el libro de Boba cómo Boba Fett se valió de sus juguetes con un lanzallamas y de un Stormtrooper para así liberarse de los intestinos del Sarlacc, para más tarde perder su armadura y vivir por años con los Tuskens. Lo curioso, pues, de la historia del universo de Legends es que Dengar, pese a todo, cuidaría de Fett hasta que sanara, sobre todo por la influencia de su nueva esposa Manaru. E inclusive Dengar, en los cómics de Dark Empire, apoyaría a Boba Fett en su venganza para capturar y vengarse de Han Solo. Así que en Legends sería Dengar quien básicamente salvaría a Fett de una muerte casi segura, a diferencia de lo que pasó con los Tuskens en el canon actual, Masters. Y en concordancia con ser abandonado en Tatooine para morir, tenemos justamente el caso de Fennec Shand, cuya historia nos ayuda para hablar de otro acto de honor en el mundo de los cazarrecompensas, así también como un tema importante en el universo de Star Wars como lo es la deuda de vida, ya que justamente Fennec, al ser rescatada de las garras de la muerte por un exiliado Fett en las arenas de Tatooine, Shand ganaría aquí una segunda oportunidad de vida y quedaría así en deuda con Fett, por lo que se convertiría en una suerte de guardaespaldas y mano derecha a partir de entonces. Y este tipo de relación no tendría nada de envidia a lo que existía, por ejemplo, entre Chewbacca y Han Solo, al quedar unidos por una situación similar, cuando el joven Solo salvaría primero de la esclavitud al Wookiee después de una muerte casi segura en aquel asalto al tren en el planeta Vandor. Y lo curioso de todo esto es que Shand incluso apoyaría al Mandalorian cuando el propio Boba Fett quedaría en deuda con este por haberle regresado su armadura. Esto pese a que indirectamente un tiempo antes Din Djarin había dado por muerta a la propia Fennec Shand. Esto, claro, nos lleva hacia Din Djarin, otro ejemplo de cazarrecompensas cuya relación con el código se transformaría al encontrarse con un punto de inflexión, esto en aquella misión en Arbala 7, cuando justamente conocería al niño Grogu, situación que lo llevaría a confrontar uno de los principales estatutos del gremio: no preguntar por el destino de ninguna presa una vez concluida la misión, ya que aquellos hechos deberían de ser olvidados, como tal cual lo señala muy bien el cliente imperial en la primera temporada de El Mandalorian. Y el caso de Din Djarin tiene un símil con la propia persona de Boba Fett, es decir, con un cazarrecompensas llegado a un punto de inflexión en su vida, luego de una carrera de desalmada eficiencia en el mundo criminal, pero de eso hablaremos sobre Boba Fett un poco más adelante. Y otro dato curioso, en el lugar 11, lo encontraríamos con el droide cazarrecompensas IG-88, quien en la continuidad de los cómics de Darth Vader 2020 llegaría a ser contratado por el culto Sith en Coruscant, una agrupación encabezada por la umbarana Sly Moore, quien enviaría al furtivo droide para asesinar a Darth Vader. Y al principio parecería que IG-88 tendría una oportunidad, ya que la administradora imperial le había proporcionado un control para poder hackear todo el traje cibernético de Lord Vader, saboteándolo desde adentro desde su programación. Pero el lado oscuro de la fuerza sería suficiente para que el Sith prevaleciera, y despedazaría así a IG-88 con su sable de un bello rojo carmesí. Sin embargo, Masters, ese no sería el final de IG-88. Ya que para el punto 12, en continuidad con lo anterior, IG-88, de manera muy similar a su congénere del Mandalorian, es decir, IG-11, será restituido en otro cuerpo de un droide cazarrecompensas, recibiendo así una nueva oportunidad de vida tras esos eventos posteriores a la guerra de los cazarrecompensas, donde se enfrentaría a Darth Vader y caería. Y así más tarde, un IG-88 totalmente reparado sería encomendado para matar a Boba Fett y robarle al congelado Han Solo antes de ser entregado en Tatooine. Pero claro, Boba Fett no había pasado toda la maldita guerra de los cazarrecompensas para no tomar sus precauciones, ya que básicamente previamente todos los cazarrecompensas lo habían perseguido e intentado matar, por lo que al final de cuentas terminaría venciendo a IG-88 congelándolo con un recién instalado módulo de carbonita dentro del Slave One, y así Fett tendría a su merced al droide, pero decidiría no matarlo, esto en respeto a la reputación que ostentaba el propio IG-88.
Y ya finalmente para el lugar 13, luego de todas las anotaciones y menciones al buen Boba Fett en esta lista, tenemos aquí la reflexión sobre el andar de este como prácticamente el mejor cazarrecompensas de su tiempo. Y siendo el hijo de Jango Fett, habría heredado la tradición mandaloriana de su padre, así también como su sentido de honor y de la justicia en la galaxia. Y Fett mostraría una determinación y eficacia sin rival, sobre todo para limpiar su nombre ante su propio gremio y particularmente hacia su principal mecenas, que era Jabba el Hutt, luego de que este creyera que lo había traicionado al vender al congelado Han Solo al Alba Escarlata tiempo después de los sucesos del episodio 5. Y justo en esos tiempos, en la guerra de los cazarrecompensas, Fett no solo pelearía como un gladiador en Nar Shaddaa, haciéndose pasar con el nombre de Jango portando una armadura negra, sino que además comenzaría una larga lista de combates contra todo el gremio que lo perseguía, destruyendo en primera instancia a Forlum y casi matando a Zuckuss en el camino, quienes pese a todo, como tal cual le pasó a IG-88, lograrían sobrevivir o ser reprogramados un poco más adelante. Y justo Boba, para limpiar su nombre con todo su gremio, llegaría a engañar al Imperio encabezado por Darth Vader, también superando en el proceso a los agentes del Alba Escarlata de Kira, inclusive venciendo en Yekara al mencionado Bossk, así también como a Dengar, para a final de cuentas hacer equipo con Balance para tratar de mantener a raya a los rebeldes mientras intentaba recuperar a Han Solo. Vaya, el desalmado Boba en sus años como cazarrecompensas hasta quemaría a Chewbacca en medio de su combate cuerpo a cuerpo contra el Wookiee. Esto también en medio de la subasta de Han Solo en Yekara. Pero a final de cuentas, Boba Fett, como todo un héroe con el fin de saldar su deuda con Jabba y su sindicato, se lanzaría en picada desde la atmósfera de Yekara para salvar a Han Solo, y así lograría recuperarlo y reivindicar su posición ante Jabba y salvaría su reputación ante toda la galaxia. Y todo lo anterior, Masters, para paradójicamente terminar en el interior del Sarlacc. Y lo más importante, en el arco narrativo de este cazarrecompensas vendría en los tiempos de la Nueva República con su exilio con los Tuskens en Tatooine, con la eventual recuperación de su armadura y su cambio de código, para desde el respeto crear un nuevo liderazgo y dejar atrás la vida del desalmado cazarrecompensas, trascendiendo así incluso al legado de su padre y definiendo su propio camino como todo un capo criminal. Pero si también te interesa conocer 13 increíbles datos de voz que quizás no conozcas, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.